Una de las máximas de la gestión de riesgos, si me permitís, estamos tentados. planteártelo en términos de máximas, es que gestionamos para que las cosas no ocurran. Es una forma de contarlo, ¿no? O sea, hacemos un montón de cosas para que en el fondo nada ocurra, que es gestionamos para que los eventos no ocurran. Uh-huh. En términos de alta gerencia necesitamos que la alta gerencia ponga dinero en toda la gestión de todo lo que implica la gestión de riesgos para que las cosas no ocurran. Es diferente, por ejemplo, en la gestión ambiental, donde vos pones dinero para el saneamiento de algunos pasivos ambientales, entonces ves un poco. Es como desesperante, ¿no? Claro. Es el desafío, claro. En alguna cabeza lo complejo es hacer cosas para que las cosas no ocurran. Claro. Que es un poco, de alguna forma, es tramposo, porque en realidad vos haces un montón de cosas que son muy visibles. Total. Y muy fáciles de medir. Por eso un poco, claro, y hay que mirarlas un poco antes, ¿no? Porque si no el resultado es lo que vos decías, estos son todos mis resultados que no ves. Claro. Esta es mi presentación, un PowerPoint vacío. Claro. No hay nada. Pero hago toda esta serie de acciones para que cosas no ocurran. Okay. Entonces, mientras las cosas no ocurran, todo lo que yo debería ir haciendo, bueno, tiene un poco menos de valor, aunque lo esté ejecutando. Uh-huh. Claro. Es de alguna manera paradójico. Y es una paradoja, una falsa paradoja, pero con la que hay que convivir. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Y lo curioso es que para que esa gestión de lo invisible, que es del evento que no va a ocurrir a través de acciones... Me encanta. Gestión de lo invisible, me parece. Llegue a buen puerto, para que vos puedas ejecutar bien tu plan de seguridad de procesos, suelen presentarse dos tipos de gestores o dos tipos de escenarios. Aquellos que entienden que el año se cocina en los primeros 4 meses. O sea, en el primer cuatrimestre dejás el año completamente lanzado y muchas veces con muchos objetivos alcanzados. Hay mucha gente que entre el 1 y el 1 de enero y el 1 de mayo impulsó todo lo que tenía que impulsar y después termina de ejecutar a lo largo del tiempo. Y después tenés como otro tipo de gestión, una gestión, y acá no pongo la responsabilidad en los potenciales individuales, sino como en la cultura que tienen las organizaciones, que toleran muchas gestiones de segundo semestre. Como tardía, digamos. Claro, arranco en mayo para empezar a ejecutar en junio, para terminar de ejecutar el 15 de enero el plan del año pasado. Del año anterior. Claro. Y en general, esas son gestiones más débiles en las famosas compañías orientadas a lo arriba. Es decir, vos tenés los que gestionan en forma temprana y los que gestionan en forma tardía. Y no vamos a poner la cabeza en las personas, sino más bien en culturas que apoyan la gestión de riesgos y los tienen como elementos que van a ser medidos y que son importantes en las cabezas de la organización, sea management con alto sentido de vulnerabilidad. Y tenés organizaciones donde los temas no son importantes, entonces van quedando relegados. Toda esta introducción es para decirte que el Congreso de CCPS da inicio, da final, o se conecta como con el final del lanzamiento del año. Claro. Cuando pasó el Congreso del CCPS, lo ideal sería que vos ya, como gestor de riesgos, tengas como toda tu artillería de acciones lanzadas. O sea, ideal el 31 de marzo, pero bueno, todo abril, digamos, ¿no? El Congreso a veces a fines de marzo y a veces a fines de abril. Entonces, un poco la conexión que hacía era la de la proactividad versus la de compañías proactivas versus compañías reactivas, cortadas por el Congreso del CCPS. Un ejemplo muy bueno de esto es lo que ocurrió con el COVID. Las compañías proactivas lanzaron todas las iniciativas que tenían, no sé, desde programas de entrenamiento hasta, no sé, PHA que tenían que hacer, o simulacros, plan de simulacros, o cambiar la metodología de investigación. Si vos lanzaste todos esos procesos, hiciste tus reuniones con los referentes de seguridad de procesos, con tus propios equipos, si vos, todo lo que no sé, entrenar champion de elementos,
Si todo lo que tenías que hacer lo perfilaste, no estoy diciendo que lo ejecutaste, lo perfilaste en el primer cuatrimestre, a quienes los tomó el COVID, vos pensás que en Argentina el COVID fuerte y en todas las organizaciones, vamos a ponerle el 1 de mayo como fecha donde se cerraron los campos en todos lados. El COVID fue el 1 de mayo. Con la fuerza que entró el COVID, además de las operaciones en nuestras mentes, digamos, ¿no? Veníamos haciendo algo y de golpe, con todo ese temor que trajo por el encierro, con el no saber, trajo todo un conflicto familiar, el conflicto del encierro, el conflicto del temor y además el conflicto laboral y el cambio de trabajar presencial a trabajar en forma virtual. Los líderes que ya habían lanzado sus programas simplemente tuvieron que hacer como un ajuste de lo presencial a lo virtual y pudieron correr su plan con los cambios mínimos que les impuso el COVID o cambios de forma. Claro. Tipo, esto que lo ibas a ejecutar allá, se ejecuta acá, esto que se iba a lanzar se baja para toda la compañía, pero muchas personas corrieron su plan, no con normalidad, pero sí de forma bastante efectiva. Llegaron a fin de año y tenían su plan completo. Y quienes, entre comillas, lo dejaban para el segundo semestre, claro, vos decís, bueno, lo lanzaron después del COVID, fue imposible. Claro. No tuvieron cabeza, no tuvieron energía. No, o sea, el plan 2020 fue ejecutado simplemente por quienes ejecutaban en forma proactiva. El resto lo perdió. El resto lo perdió porque ante un imprevisto de ese tamaño y de esa naturaleza, ante un problema salvaje de esa naturaleza, no hubo posibilidades de llevar adelante tu gestión. Y siempre me quedó muy marcado el hecho de que, en el fondo, porque vos podrías pensar, bueno, entonces la gran enseñanza es vos tenés que ejecutar en los primeros 4 meses. Los temas que para las organizaciones son proactivos se impulsan en los primeros 4 meses. No quiero decir que, por eso no lo pongo en las personas. Las culturas para las cuales determinados temas son proactivos ocurren en los primeros 4 meses. Los temas que no son para esas culturas prioritarios ocurren en los últimos 6 meses y en general en forma calculativa. Lo cual está mostrando claramente como el sesgo cultural respecto de cómo tratas esos temas, ¿no? Con total claridad. Claro. Eso es muy interesante porque hay perfiles que se ajustan mucho, perfiles menos maduros en términos de gestión de riesgos, se ajustan a culturas más reactivas. Es como, viste, es difícil que las organizaciones, cuando están todavía en estadios reactivos de su gestión de riesgos, se permitan tomar perfiles muy proactivos. En general los toman en momentos muy liminales, cuando quieren cambiar, cuando están llenos de ruidos. Entonces, en organizaciones que son muy reactivas, muy pasivas para gestionar sus riesgos, entran elementos disruptivos que terminan impulsando, a fuerza de mucho conflicto, cambios en las organizaciones. Bien. Es como trasladar la proactividad, ¿no? Pensaba porque las mismas personas que son proactivas, otra de las paradojas, no tiene que ver con, como decías, con las características personales, porque las mismas personas que son proactivas, ¿no? Tiene que ver con prioridades y con cierto, por ejemplo, con el valor de la sustentabilidad, qué tan arraigado no está en la organización. Simplemente sos proactivo para otras cosas, ¿no? No es que gente que no es proactiva, es gente que es proactiva para tantas cosas, pero no exactamente para la gestión de riesgo, en este caso. En el fondo tiene que ver con la madurez. Una persona que tiene determinada madurez en determinado tema, por ejemplo, madurez en llevar negocios hacia el éxito, basados en la operación. Bueno, no van a estar. Es como que las culturas no absorben ese tipo de perfiles. Si vos no tenés una cultura madura para algo, no absorbés ese tipo de perfiles. Es como se produce como una simbiosis, una conexión entre personas y cultura. O si entra una persona, termina siendo expulsado. Recuerdo un caso que tuvimos donde el equipo directivo de una contratista muy grande decía: nuestra compañía no recibe bien perfiles externos. Como que para hacer carrera dentro de esta compañía vos tenías que haberte criado en la misma compañía. Claro. Lo cual es un delirio. Claro. Que una compañía no pueda recibir talentos de afuera. No tiene ningún sentido. Tiene que ver con la madurez de una cultura en esa temática. Y en otra eran completamente líderes. Bueno, dicho lo dicho, la proactividad en términos de gestión de riesgos tiene un congreso que un poco te lo ordena. Claro. También. Te cuento algunos algunos de los temas que vi, como nunca trabajé en este congreso. Y vi algunas charlas que me gustaron, algunas me gustaron más que otras.
Una de las primeras que vi se llamaba así: Desafíos y oportunidades clave para la seguridad de procesos del siglo XXI. Era de una compañía india, Reliance, la compañía, una de las 500 más grandes, o sea, una compañía medio monstruo. Presentó un ejecutivo del sector de calidad y seguridad de procesos. Me gustó el foco, el punto de entrada fue, lo primero que dijo es cuál es nuestra visión. Primero que mostró que era una compañía, ¿viste? Esas compañías medio monstruos. Entonces, la visión era algo así como acelerar las nuevas energías y materiales de cara a la seguridad, a la transición energética, y ellos ponían ser una compañía net cero en 2035. Esa era como la visión. Tipo, partimos de esta visión. Y la pregunta que siguió era cómo vamos a asegurar que esa visión ocurra, digamos, ¿no? Y apareció la palabra disciplina operacional. Pensá el tema de la charla, ¿no? El tema de la charla es desafíos de la seguridad de procesos para el siglo XXI. Parte de su visión, nuestra visión, ser como los grandes proveedores de la transición energética de India. Y pensamos en el 2035 y eso lo vamos a hacer a través de la disciplina operacional. Y yo decía, como qué interesante, pensaba. Me parece increíble, ¿no? Sí, es la conexión. Porque decía, claro, la visión, en definitiva, se opera, porque la visión estamos como en el mundo de lo abstracto, estamos en el cielo de las ideas, y cuando bajás a la tierra de las acciones, en definitiva, si vos tenés una organización que esté trabajando en forma disciplinada, tenés un tipo en el frente de trabajo que no puede conocer la visión en esos términos, en términos como la puede conocer el management, como le interesa al management, pero está impulsando la visión a través de obrar en forma disciplinada. Claro. Entonces ahí toma sentido este mantra, sentido de vulnerabilidad en las cabezas, disciplina operacional en los pies. Porque la disciplina operacional que tenga este tipo va a estar muy conectado a lo que la organización baje, y como me gustó mucho, digamos, ¿no? De hecho, perdón, cuando mirás el modelo SCP, y ves el elemento disciplina operacional o conducta en las operaciones, que está como ahí en el puesto, no sé, 16, 17 en términos del inicio, decís, bueno, la verdad que es un elemento dentro de algo muy complejo, y que haya tirado la conexión tan directa entre visión, ¿no? Como algo tan macro y tan lejano, y lo que ocurre en el campo es como muy interesante. ¿Y cómo la hizo? O cómo la, digamos, no sé si la bajó o la explicó un poco más. Sí, explicó un poco. Me gustó mucho porque... Me gustó mucho en parte porque trae agua para nuestro molino, pero me pareció como muy, muy bueno porque la interfaz que encontró fue la palabra cultura. Claro. Y entonces te llevó como al elemento 1. Pero cultura y disciplina no es que empiezan a ser usados en forma intercambiable, porque cultura tiene connotaciones mucho más amplias y mucho más transversales, pero la disciplina es una forma muy visual de la cultura, que es como la tarea, la micro tarea. Es como ver la visión desplegada en acciones en la disciplina operacional, más o menos. La escala micro de la tarea en la disciplina conectada al procedimiento, entonces es muy fácil decirle a la disciplina cultura. Claro. Cultura es más amplia, es más que eso. Pero raya para la suma un tipo que te dice, esta es la visión se ejecuta de esta forma. Claro. O sea, como muy lineal. De hecho, en la placa tenía como una definición de disciplina operacional, y la definición de disciplina operacional decía algo así como un liderazgo que intervenga en forma sostenible para generar una cultura sólida. Disciplina operacional, un liderazgo que intervenga en forma sostenible para generar una cultura sólida. ¿Viste? Las palabras no es que empiezan a ser de chicle, pero hay como un significado subterráneo que te empieza a decir, che, son los líderes gestionando acciones, a eso vamos a decirle cultura, no importa si todos entendemos lo mismo. Me encanta porque el otro día pensaba en abro un poquito el tema si querés en relación a la definición. Viste que las definiciones como que te traen, una definición huele a algo. Entonces yo releía la definición de disciplina operacional y digo, ¿a qué huele? Y huele medio a una persona tomando decisiones de si sigue o no sigue un procedimiento. Excelente. Y este comentario que hacía nuestro amigo hindú, que un poco pone las cosas patas para arriba, che, como el liderazgo garantizando, ¿no? Como dice, que se sostenga, consolidando. Liderazgo tomando acciones, interviniendo en forma sostenible para generar una cultura de excelencia.
Bueno, como puesto el énfasis en una gestión del liderazgo, es tiene como otro olor. Tiene como el olor... Hablando de disciplina operacional, ¿no? Pero además es interesantísimo porque tiene el olor que así se cumple la visión. ¿Y cuál es la visión? Ser una compañía que acelera las energías sostenibles y los materiales de cara a la transición energética, que va a ser en 2035. Me encanta. Como muy compacto todo, después de cuando entra en los focos de trabajo, pensar que estamos hablando de compañías muy grandes, ¿viste? Entonces los temas se mueven lento y si no los mueves estratégicamente es una pesadilla. Viste que los gestores de compañías chicas son diferentes a los gestores de compañías grandes y diferentes a los gestores de compañías medianas. Iba a ser chica, mediana, monstruo. Este es medio un gestor de compañía monstruo. Te voy a leer rápidamente los focos de trabajo y después me gustaría leerte las oportunidades que ve para la seguridad de procesos en el siglo XXI. Aprender de la experiencia. Hola, aprender de la experiencia. El gran tema del presente. De hecho, lo último que conversamos con Víctor en Brainstorming fue los enemigos del aprendizaje. Si vos me decís cuál es el tema de presente de la seguridad de procesos, es más importante que todo lo demás, porque todo lo demás ya está. Claro. Está entre comillas, ¿no? Uh-huh. Hay mucho para hacer, pero está o lanzado o en proceso en un PDCA o de alguna forma intentando ser mejorado. El aprender de la experiencia no le encontramos el agujero al mate, como decimos acá, porque implica entrar en el comportamiento. Claro. ¿Cómo volvemos organizacional el comportamiento? Aparte está disponible, desde el punto de vista al menos, si querés, hasta documental, está disponible el conocimiento que hablamos en algún otro episodio. El conocimiento está, ¿no? Esto del que tiene sentido de vulnerabilidad, que es esforzarse por responder a la pregunta que puede salir mal, no porque sos imaginativo, sino porque ya ocurrió mal tantas veces, y eso está documentado en las compañías, y de alguna manera como no logramos que trascienda y que se integre con las personas que están tomando decisiones, por ejemplo, en el campo, ¿no? Tipo, no aprendemos y hay mucho conocimiento disponible para aprender, ¿no? Es como... Yo creo que si volvemos al punto inicial de esta conversación, que es gestionar para que algo no ocurra, es tan proactivo gestionar el aprendizaje. Estás tan adelante del evento gestionando el aprendizaje que queda larga la línea recta. Claro. O sea, tengo muchas más urgencias antes de que generar el aprendizaje. Pero cuando traen en estos congresos, lo que se hace es abstracciones. Son como, a ver, vamos a un pensamiento de alto nivel o un pensamiento de segundo orden. ¿Qué es lo importante? Aprender de la experiencia. Claro. Bajame esa visión al campo. Es hacer cosas para que esa información y esos sistemas tengan sentido, asignar los espacios, entrenar a las personas capaces de transmitir el conocimiento. Y eso está tanto más adelante del evento que hasta que no madure más la gestión, eso todavía se ve como lejano. Bueno, integrar tecnología, me gustó esto, ¿no? Dice, factores humanos y la integración de las interfaces hombre-máquina. Dice, ahí trajo un elemento de futuro. ¿Cómo van a ser las interfaces hombre-máquina? Dice, ahí vamos a encontrar muchos desafíos y mucha novedad. Bueno, temas de ciberseguridad. Esta dije le va a gustar a Luchi. Armonización de los estándares. Dije, ¿qué es? ¿Por qué está planteado como armonizar un estándar? Entre paréntesis, que sean viables de adoptar. Claro. Tan sencillo como eso. Armonizar estándares es, tengamos estándares que sean viables de adoptar. Y eso aparece... Es que venimos de una época en la que nos hemos peleado con los... Primero no queríamos los estándares, después escribimos los estándares y nos peleamos con los estándares. Y ahora decimos, hay que armonizarlos. Además, hay que armonizarlos y después, esto un poco te lo había adelantado, que es un tema en el que venía pensando, y hay que armonizarlos, si me permitís decirlo así, con los entornos. Por ejemplo, los procedimientos, ¿no? Un estándar, un procedimiento. Muchas veces lo que ocurre es que... tenés un procedimiento que está bien diseñado, vos lo ves al procedimiento y decís, está bien, pero enfoca una tarea como tan desconectada de un proceso más amplio dentro del cual ocurre esa tarea, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de descargar una carga de piping o de tuberías en alguna locación. Vos tenés un procedimiento, la persona tiene la intención de cumplirlo, está todo funcionando bien. Ahora, en un entorno complejo donde tenés el camión viaja, no sé, supongamos 50 kilómetros y llega a un lugar y no están dadas las condiciones para descargar en el lugar. Entonces, no sé si tiene que ver con lo que decía el Indu, pero quiero decir, hay que armonizar lo demás respecto de lo que vos decías recién, qué palabras usaste que se puedan aplicar o que se puedan utilizar.
que sean viables de adoptar. Porque eso es uno de los contribuyentes para nuestro tan conocido concepto de normalizar un desvío. Simplemente no se aplica esto. Y como no se aplica y necesito irme, el camión se va, etcétera, 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 está apurado, a cronogramas, lo que sea, se va, descargan y puede haber un incidente. Cierro acá, después tengo otro comentario adicional en el punto, pero no, estoy pensando, pero es excelente lo que decís, porque estoy pensando en esa situación. Llega un camión a un frente de trabajo, tiene que descargar tubería, por ejemplo, y no están dadas las condiciones. Escenario A, el camión descarga, tenés un operario con un pie quebrado por cómo se da la maniobra. Escenario B, el camión descarga, el operario con un poco más de reflejos salta o esquiva la energía de un implemento en movimiento, que además viste que ruedan lento, pero si te agarra te parte al medio. Sí. O sea, en el escenario A no le pasó nada, en el escenario B o en el escenario A tiene una quebradura, en el escenario B lo esquivó. Lo esquivó. Una quebradura, una fatalidad, puede ser. ¿Cuál de los dos escenarios es el que ocurrió en un caso? Te hago la pregunta, en un caso concreto, verídico. Esto que estamos hablando ocurrió, efectivamente. ¿Ocurrió el evento o no ocurrió el evento? No ocurrió, diría. No importa si ocurrió o no ocurrió. O sea, es que es como, da lo mismo qué fue lo que ocurrió en definitiva. Claro. Porque además, si lo pensamos, seguramente hay escenarios en los que ocurrió y seguramente hay escenarios en los que no ocurrió. Perdón, y el comentario, ahora antes que se me escape, es un poco abstracto lo que voy a decir, pero porque tiene que ver con la gestión de la cultura. La persona ahí, el punto clave ahí es que el tipo tiene que tomar una decisión. Que puede ser descargar o eventualmente puede ser no descargar, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene. No sé, tiene lugar para dormir ahí, si al otro día le van a conseguir una máquina para que descargue en condiciones seguras. Y el tipo de decisión que tome está muy conectada por cómo se haya gestionado proactivamente la cultura, que le va a hablar en la cabeza en ese momento y va a decir: no están dadas las condiciones, no puedo descargar, ¿no? Y ahí no tiene que ver ni el procedimiento, ni la locación, ni si se da. Y si tenés 100 camiones yendo a distintas operaciones a descargar, imagínate como el poder de apalancamiento de la cultura respecto de lo que puede ocurrir o no ocurrir. Sí, que en definitiva cerrar la visión y mirar la actividad puntual no tiene nada que ver, no es del orden de la gestión de la cultura. Es como, viste, cuando decimos, en definitiva, para gestionar la cultura te tenés que olvidar de las personas. Claro. Tenés que tener una mirada que sea capaz de mirar contextos. Pero bueno, confusamente se dice que la cultura está hecha de pequeñas acciones que no pueden ser diseñadas. Claro. Dice, sí, está hecha de pequeñas acciones, pero esas pequeñas acciones responden a trazos gruesos que ordenan el comportamiento colectivo al que respondemos todos. Entonces, viste, la mirada sobre el individuo es... Bueno, ahora voy a avanzar un poco más. Podría ser, si querés, el próximo título de un paper, tomar acciones para que ciertas cosas no ocurran, que no pueden ser diseñadas. ¿Cómo es? Nada. Bueno, otro de los puntos, foco en competencias de las personas también. Digamos, estos son los focos de trabajo: aprender de la experiencia, la interfaz hombre-máquina, ciberseguridad, armonizar estándares y upskilling o reskilling. ¿Viste? Siguen con esa mirada que me pareció un poco anticuada, pero bueno, no deja de tener que ver con entrenar personas. Claro. O sea, eso no va a terminar nunca. Me gustaron mucho en términos de oportunidades. Después, como lo planteó, dice, ¿qué oportunidades tenemos? Promover la seguridad psicológica. Esto es básicamente que los trabajadores hablen sin temor, y hay como una gran insistencia. Ocurrió también el año pasado en el Congreso de Japón y ocurre siempre aparece arriba de la mesa la idea de que haya visibilidad en las conversaciones, que haya mecanismos para que se pueda conversar de temas de seguridad de procesos. Y viste, en un punto decís, pero como que atrás que queda esa oportunidad de mejora. Todavía estamos hablando en que sea visible, en que haya seguridad psicológica para hablar, sino que hay ambientes culpabilizadores. Es como que la industria en algún punto no termina de resolver a nivel global, ¿no? Por supuesto, después están todas las particularidades, pero acá lo estaban poniendo, bueno, ahora en la India, ¿no? A nivel global todavía aparece como este foco de el temor a que las personas, la tensión, operación, seguridad.
sigue apareciendo. ¿Viste? Con todo lo que te pega en el aprendizaje, eso, ¿no? Además que hablaban del aprendizaje. Sí, la misma persona que te cuenta esto te cuenta que el foco está en aprender de la experiencia, que es como imposible, ¿no? Esto lo veíamos con Víctor en Los enemigos del aprendizaje. El primer enemigo del aprendizaje es una cultura culpabilizadora. Claro. O echás culpas Aprendes. o aprendés. No hay muchas más. Bueno, digitalización de activos antiguos a medida, me gustó mucho como tecnología modular. Mejorar los análisis de riesgos y toma de decisiones utilizando inteligencia artificial. Empecé a escuchar en el Congreso por primera vez, sobre todo en las ponencias en español, hubo una de inteligencia artificial. Cómo utilizar, cómo entrenar, ¿viste? La API de ChatGPT como herramienta, tipo cargarla con análisis de riesgos, llenarla de información del campo, etcétera, y pedirle que haga procesos incipiente. Pero ya te das cuenta que la gente que está como más avispada, más reconciliada con la tecnología y que es capaz de meterse en esos procesos rápido, nada, No sé lo que sea. vamos camino a máquinas procesando información a unas velocidades sorprendentes. Yo creo que en los próximos 2 o 3 años vamos a ver como una cantidad de avances al respecto de cómo usar la tecnología que ya existe, ¿eh? No nuevas tecnologías. Claro. Ujú. Después, inversión de programas basados en riesgos, por ejemplo, assessment de cultura de seguridad de procesos, más agua para nuestro molino, pero esa era como una de las grandes oportunidades. Y entrenamiento en el management para las nuevas generaciones. Dice, se viene un mundo en términos de management que va a traer otros paradigmas de pensamiento y otras realidades. Claro, viste que si tirás una línea larga, 10 años no es nada, pero 10 años en la vida organizacional, entendiendo cambios generacionales, es mucho. O es significativo. No sé si mucho. Voy a investigar un poco sobre la armonización de estándares. Se me vienen a la cabeza muchos casos que hemos tenido la oportunidad de escuchar. ¿Viste estas conversaciones que dicen, no, bueno, pero esto yo, ¿qué tengo que ver con esto que yo diseño? En el fondo, me parece que lo que dice nuestro amigo es cómo lo que yo diseño, el proceso que lidero, armoniza con otros estándares de otros que van a hacer cosas para sostener una visión, ¿no? Es una gran palabra, armonización de es que estándares. aparte me parece como una gran idea y un trabajo fenomenal, ¿no? Respecto de esto que hablamos siempre de los hilos dentro de la compañía. Estaba que pensando es eso, qué colaborativo la armonización de me estándares. parece genial. Y tenía que ser de un hindú. Lo que es bueno para India es bueno para Reliance. Así cerró la presentación. Ponencia número 2 que te voy a contar hoy. Human makes Ponencia. mistakes. Qué palabra fea. Ponencia. Sí, es verdad, Bueno, es una palabra fea, pero después le tomás como cariño. ponencia. Cuando la acción que vos experimentás Al la poner. conectás con la palabra ponencia, se vuelve más Tiene agradable sentido. el tema. Sí. Bueno, perspectivas de Human Performance para la excelencia operacional. Perspectivas de Human Performance para la excelencia operacional. Venía a hablar de comportamiento humano. Ya la cara, ya sé. No. ¿Cómo era la señal de desprecio? No verbal. No, para nada. No. Una cientista social, especialista en liderazgo, que iba a hablar del uso de las ciencias del comportamiento y parte de la base de que los humanos cometen errores y lo que quiere entender es por qué las personas no cumplen los procedimientos. Y para que me lo anoté acá es cómo la gente aprende a desviar y qué ocurre cuando ocurren estos comportamientos alternativos. O sea, nosotros tenemos un plan y la gente hace otra cosa. Entonces su idea era investigar esto. Ese era el core. El core era por qué no se siguen las reglas. Entonces empieza a contar un proceso que experimentó, cuyo foco de trabajo, perdón, lo voy a repetir una vez más, es por qué en el frente de trabajo no se utiliza el procedimiento. Desde ahí parte como el trabajo. Dice, iniciamos un trabajo de abajo hacia arriba. Esto me gustó porque, viste, a la implementación se implementa top-down o down-to-top. ¿Cómo implementas? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la literatura? No, dale. No, me estaba acordando de. En general de arriba hacia abajo, pero eso trae graves problemas y hay gente que se ha hecho multimillonaria solucionándolos. Claro. Porque en general es, pero y el campo y la distancia con el campo y lo que ocurre ahí, lo que las personas entienden o no entienden, bla. Y bueno.
Bueno, veremos. Nuestro abordaje es Y ella se metió ahí. en simultáneo. Claro, y ella se hace metió de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y ella Esta empezó persona claro. lo que dijo es, nosotros hicimos un approach de abajo hacia arriba. Bien. Con toda la dificultad que tiene, ¿no? Vos necesitas el de arriba hacia abajo en simultáneo porque puede ser gradual, ¿no? La tenaza puede ser más fuerte o más débil, Ujú. pero la pata de arriba siempre la necesitas, aunque presiones más de abajo hacia arriba. No, y además qué difícil encontrar algún patrón porque las personas, si es una organización de miles de personas, la persona A que desvía puede ser distinta a la persona B que desvía o a la C y por qué desvía. Digo, encontrar un pattern ahí es como... Bueno, vos porque sos un fan de las personas y no de los contextos, porque si Yo no, digo, ya hubieras visualizado esta respuesta. Es una tarea desesperada. No, pero escucha, mirá qué interesante, igual vas a llegar ya a la misma conclusión. El programa, en principio, dice competía con otras iniciativas de safety. Está tirando como puntos, ¿no? Lo hicimos de abajo hacia arriba, Okay. competía con otras iniciativas, no sé si te suena. Tampoco, no, pero ya tenemos 10.000 cosas, una más. ¿Qué? Comenzaron con una serie de pilotos para demostrar el valor, otra vez. El mindset preparó a la gente para mirar soluciones más allá del individuo. Toma, ahí tenés. El mindset preparó a la gente para mirar soluciones más allá del individuo. Lo que la antropología estudia hace 50 años empieza a llegar a la gestión de riesgo con más fuerza. 70 años, te diría, no 50. Una conexión clara con seguridad psicológica. Aparece otra vez este concepto. Tipo, creemos culturas de confianza donde se pueda hablar. O sea, como qué lento que va esa idea de que las personas No confían para hablar. no confían para hablar porque son penalizadas. Bueno. El programa trascendió safety y se transformó en excelencia operacional. Dijo, como trascendimos la idea de la seguridad y nos empezamos a fijar en excelencia, no excelencia operacional, sino como excelencia en la gestión. Okay. Quiso ir hacia eso, no hacia el área de excelencia. Una nota que me anoté yo, la dificultad de mostrar métricas. Problema que nosotros nos enfrentamos a menudo y que vamos resolviendo de a poco y de manera muy clara entre las encuestas de cultura de seguridad de procesos y otros indicadores que tratamos. Pero eso es lo que vi, digamos, ¿no? Me decía, mostraba algunos de los resultados, pero claro, los presentaba en forma cualitativa. Decía, cambió el paradigma hacia una filosofía de aprendizaje. Pero bueno, estábamos como en un terreno de lo cualitativo, insisto. Se mejoró la forma de diagnosticar errores y violaciones a las normas. Se mejoraron los procedimientos y se mejoró el compromiso con el personal del frente. La frase estaba en inglés, pero decía, diseña espacios seguros para que la gente trabaje segura. Es como la misma idea, ¿no? Claro. O sea, movimos, te hago yo el resumen es, movimos el foco entre mirar el individuo y mirar el contexto. Y me gustó una frase de cierre, nada más, que es como... vos podés fix the person, decía. ¿No? Arreglarlo, sí. Lo noté como fix the person, a lo mejor decía people. Mm. O fix the system. Tipo, arreglar a la persona o arreglar el sistema para que la persona mejore. Esa era como la dicotomía. Por supuesto, terminaba en arreglar el sistema. Puedes hacer o arreglar a la persona o arreglar el sistema. Después, vamos a decirlo en voz baja, también presentó a alguien de VP, de British Petroleum. Para VP el mundo empieza en el 2012. Claro. Después de Macondo, antes de Macondo no hay nada. No hay nada. Pero era divertido. Cayó una cortina de había como un acero. gráfico largo de Macondo, de BP, donde mostraba todo. Y te iba mostrando las iniciativas que habían tenido a lo largo de los años. Y fue un sacudón Macondo. Atrás de eso revieron la cultura. Tuvieron como 4 o 5 años de procesos de diagnóstico, ¿viste? No fue gratis para nadie. De hecho, a la compañía le costó 60.000 millones de dólares. 65.000 millones de dólares. Bien, bueno, esta es la segunda ponencia de error humano. No te dije nada nuevo, pero es como para que tengas el flavor. Bueno, no, finalmente, de alguna manera, ella pretende acercar un poco las dos posiciones, ¿no? Mirar el sistema y el contexto y entender por qué las personas, porque entiendo esto respecto de su ponencia. Incrementar tu entendimiento acerca de cómo se cometen errores, etcétera, te da feedback para
diseñar un sistema mejor para que eso no ocurra, ¿no? No, y además que el sistema te traiga la acción correcta, pero que te la traiga el sistema, no que sea la persona la que... Igual estamos en un terreno donde vos ves a una persona presentar algo, muy difícil captar la esencia de lo que en el fondo, de lo que en 4 placas pone, tipo a lo mejor lo que fueron 5 o 6 años de trabajo. ¿Cuánto tiempo más o menos de exposición? 25 por 5, 25 de exposición por 5 de preguntas. Ah, bueno, claro, es breve. Sí. No, y pasás así. Bueno, rápido. Y hay 5 donde presentás a tu compañía también. Los escenarios lindos, grandes, mucha gente interesada. Pero bueno, ahora te cuento un caso más. No sé qué energía misteriosa me condujo a la siguiente sesión a la que fui. Vos te dejás llevar, sí. Claro, viste, miraba como jugando, ¿cómo se llama? La Ouija. Claro. Ponía el dedo arriba del programa y lo movía así. Y cuando sentía alguna energía, iba a la sesión. ¿Y caíste? Caí en Construir la carrera de tus sueños. Process Safety Nerd Guide. O sea, la guía para construir la carrera de tus sueños de adentro de seguridad de procesos. Okay. La verdad es que cuando leí el título dije, tengo que ir a ver de qué se trata, porque le debe estar hablando a jóvenes profesionales. Entonces era efectivamente una charla para jóvenes profesionales. Era una ingeniera líder en seguridad de procesos, 35 a 40 años, para mí 35 años, para 36, que ya tenía mucha experiencia, 10 o 15, ¿viste? Esas personas jóvenes con un espíritu proactivo, una energía... como esa gente que emana como una energía potente. Y cuando entré a la sala y la vi presentar, dije, efectivamente acá hay alguien que construyó la carrera de sus sueños. La carrera de sus sueños, claro. Digamos. Entonces, ella te iba a contar, esta es la carrera de mis sueños y así la construí yo. Entonces se volvió como extremadamente personal la presentación y me gustó mucho. Igual fue muy dinámica la presentación. Entonces cuenta que los primeros años estuvo trabajando como una loca, trabajaba los fines de semana. Bueno, Dow, que es una compañía monstruosa alrededor del mundo. Y me tiró una línea había como algunas líneas. Dice, cambió a estar alineada, a medida que fue avanzando en su carrera, cambió a estar alineada a la tecnología y no a la geografía. O sea, al principio de mi carrera estuve muy alineada a una geografía, una planta, a otra. Hacía cosas... Dice, y después me di cuenta cuando empezó a crecer y se volvió global que tenía que alinearse a la geografía. Me gustó mucho. Claro. La distinción tiró como una serie de pasos. Dice, el primer paso, encontrar un mentor. O sea, lo primero que tienes que hacer si querés construir una carrera de seguridad de procesos, la carrera de tus sueños, es encontrar un mentor. Y lo primero que haces para encontrar un mentor es anunciar que querés la posición. Anunciar, no como pedírselo al universo. Empezar a hablar con personas. Claro. Empezar a decirles, tipo, quiero construir una carrera en seguridad de procesos hasta que ubicás un mentor. Ese nivel de proactividad y de foco. Es el segundo paso, desarrollar objetivos. Leer un estándar por mes, crear presentaciones, usar herramientas de Process Safety, indicar gaps. Tipo, es como si te pones a trabajar en seguridad de procesos. Alguien que no trabajaba en seguridad de procesos. Claro. O sea, y te fijas objetivos. Leer un estándar por mes me encantó. Sí. De un nivel de concretitud. Por ejemplo, crear hacer networking. Claro. Abrió su Excel. Estaba pensando en el networking, claro. De cuando era joven. Entonces ponía todas las no, muy gracioso el Excel. Porque era como, tipo, tal día hice tal contacto, tenía pasos a seguir, tipo conectarlo en LinkedIn, mandarle un mensaje de agradecimiento. Y entonces tenía el mail A, B con el encabezado, el que le cambiaba el nombre. El Excel te encantó igual. Ahí, me que gustó el cuadrito. El Excel, pero a mí me gustó el Excel porque había una mezcla entre mística, automatización y detalle como y artesanía en la construcción y en la búsqueda del networking, tipo decir a tal persona mandarle un email y después pintaba en verde o en rojo si lo había hecho. No, muy gracioso. Y después, dice paso 4, había creado una propuesta para su jefe. Es una de las cosas que hizo fue crear una propuesta. Que no se la pidió nadie, que no sabía si el jefe se la iba a... Pero creó, viste, como creó la realidad. Se puso y la construyó. Presentó la propuesta. La presentación era buenísima. Porque decía, este es el estado actual de la seguridad de procesos en tal planta, esto es lo que deberíamos hacer y esto requiere de un candidato y aparecía su nombre. Tipo, todo esto era igual, yo estoy para este puesto. Carita. Esto es buenísimo, porque era como toda una energía así compactada que iba a terminar necesariamente. Pero con mucho trabajo, claro, detrás, mucha seriedad. No, excelente. Y el paso 6 era conseguir el trabajo.
Que eso medio que iba a caer por, ¿no? Ese era el punto. Tipo, Caía la fruta así. ay, no, muy gracioso. Está bien, te está contando como el caso de éxito, ¿no? No, y además y un congreso del CCP, ¿no? En seguridad de procesos. Sí, redaba la presentación. Bueno, cuenta cómo se transformó en una especialista, como todo lo que hizo después para seguir mejorando, ir a meetings, generar actividades, estudiar. Estamos hablando de alguien que tiene una idea muy clara y la persigue, la alimenta de todas las formas posibles, ¿no? Una capacidad de foco. Por eso estaba muy bien con esto de la carrera de tus sueños. Decía como, síntesis, descubrí tu pasión, encontrar mentores que te acompañen en tus sueños. Digo, qué claro esto, qué bien que lo expresó, digamos, ¿no? Necesitas ayuda para construir la carrera de tus sueños. Generar una estrategia para alcanzar tus sueños, expandir tu red de contactos y vos sos el responsable de conducir el desarrollo de tu carrera. Tipo, eso era como la síntesis. Y nada, terminó la presentación, dijo gracias, sonrió. Sí, ¡Bravo! se vino Tipo, se vino bajo. Era una salita chica además. Y eran pocos, no estaba llena, ¿viste? Porque no te invitaba mucho el título de la ponencia. Claro. Y a mucha gente joven, nada, aplausos. Encantadora además, ¿viste? Era como, además, nerd. Tipo, el perfil de ingeniera fanática de la seguridad de procesos. Bueno, las preguntas que le hicieron fueron todas como... Y despertaba un poco de admiración también. Claro. En gente más grande, había gente mucho más grande y tipo decían... Así se hace. Claro, con esa energía cualquiera, como si fuera fácil, ¿viste? Así que bueno... Como si no hubieran tenido 35. Claro. Me gustó mucho esa presentación y... Pues queda una más. Una presentación más que tiene que ver con sesiones alrededor del mundo. O sea, hubieron 1000 presentaciones, pero yo me tomé un espacio para contar una más, que es sobre China. Hubieron 2 presentaciones sobre China. Siempre, después de haber visto los congresos de China y haber estado en China, en 3 oportunidades, China se te vuelve muy atractiva por la escala. Digamos, ¿no? Yo siempre cuento el ejemplo de la primera vez que viajé en el tren bala de Shanghái a Chuzhou, creo que es la ciudad que está ahí. Está relativamente cerca, es un par de horas en tren. Y viste como estaban como los racimos de edificios, digo yo. Imagínate, no sé, pensás acá en Puerto Madero, tenés una torre, otra, no sé, tenés 10, 12 torres altas. Por ahí menos lujosas, pero más altas, inclusive 30 o 40 pisos. A esas 10, 12 torres, ponerle otras 10, 12 al lado, otras 10, 12 adelante, otras 10, 12 atrás, otras 10, 12 a un costado. Y a ese combo, agarrarlo así como está y hacelo 200 kilómetros para allá, 100 para allá y para atrás. Y eso es China. Entonces, hay un momento donde los ojos no te dan... Hay una parte que tu cerebro no puede como... No tiene antecedentes para procesar lo que está viendo. Claro. Sí, vos has visto edificios siempre, pero no has visto ese... Ahí entendés lo que es una economía de 1.500 millones de habitantes creciendo al 9% anual durante 10 años. Entonces, no te entra... Entonces, todo lo que tenga que ver con China me resulta como muy atractivo y fui a ver 2 ponencias en una sala más marginal. Estaban los chinos también. Primero presentó un gringo sobre... Bajó básicamente un libro de CCPS, pero bueno, no importa. Pero un gringo presentando en las sesiones alrededor del mundo de los chinos. Tomé una línea, decía muchas cosas sobre el liderazgo interesante, pero vamos a hablar de la otra ponencia. Pero me gustó esto, dice, para los senior leaders las barreras son programas. ¿Cómo? Para los senior leaders, para el liderazgo de alto nivel, la barrera la visualiza en formato de un programa. O sea, no veo una barrera, veo algo. Claro. Dice, para los operadores, las barreras son las barreras, Claro. las safeguards. Claro. O sea, la palabra barrera, según donde estés en la organización, tiene un formato diferente. Claro. Y me gustó, las 2 son barreras. Claro. Y los 2 pueden entender que las 2 son barreras. Pero me gustó cómo lo presentó. Muy pintoresco el salón donde estaban los chinos. Los chinos hablan a los gritos. Es un idioma muy gritado. Entonces, como además es una barrera muy fuerte la del idioma, porque si vos sos latino y querés hablar inglés, seguramente algo hablás, si no lo dominás con fluidez, has trabajado, entonces hay un punto... Lo tenés metido en la cabeza por las películas, ¿no? Pero la barrera del idioma con China es de acero, ¿viste? Es como no hay ni un punto de contacto hasta que no aparece el punto de contacto.
Hay muy poco para suponer. Digamos, todo tiene, y además las presentaciones las llenan de caracteres. No es que vos ves una presentación. Bueno, esta era como a En medias. caracteres occidentales. Pero muy difícil. Entonces, bueno, había un par de chinos que traducían muy bien, que hablaban, y había varios que hablaban más o menos. Entonces, era muy simpático porque de golpe aparecía una pregunta. Era como no era el formato ponencia donde alguien baja la data, sino hablaban todos. Era como más desordenado. Y entonces por ahí se paraba uno y hacía una pregunta en inglés y traducía uno y venía otro del fondo y completaba la traducción. No, muy divertida porque era como rompía un poco el formato más estándar del Congreso. Me gustó mucho la presentación. Además espectacular. China, cuando habla de China, es espectacular. Dice, la capacidad de refinamiento de China es de 920 millones de toneladas. O sea, somos el número 1. Y te ponía el grafiquito, estaba China, después Estados Unidos. Y fue como, hola, somos nosotros. Y no había mucha gente en la sala. Y se puede mostrar una placa con los 6 accidentes catastróficos de los últimos 10 años. Claro, yo esto lo había escuchado en los congresos. Pensá que, viste que en Argentina hay un polo petroquímico, el polo petroquímico de Bahía Blanca. Bueno, hay más, hay otros polos, pero el polo petroquímico es el de Bahía Blanca. En China hay 10.000 polos petroquímicos. Estamos hablando de una escala que piensan hacer el 50% del plástico mundial en los próximos 2 años. Estamos hablando de una escala que no tiene sentido. Si vos mirás así, es todo China. Entonces es muy interesante porque cuando miran el marco de gestión de riesgo del CCPS, esto me resultó tan atractivo de la presentación, lo miran como una herramienta invaluable. Che, acá tenemos un marco para gestionar riesgos. Semejante complejidad, claro. Y lo necesitamos. Y además tiene los elementos. ¿Viste? Como que el chino es muy respetuoso de la idea. Como que la toma, la copia, pero de alguna manera. ¿Vos viste cuando nosotros tomamos una idea, esa, la del marco u otra? Hay un momento que te la empezás a apropiar y después la empezás a pasar por vos y la empezás a contar como si fuera tuya. Entonces le vas incorporando elementos. Uno hace como una apropiación de las ideas. Visto desde afuera, no estoy diciendo que esto ocurra así, estoy contando simplemente una idea que conecté mientras lo veía. Lo veía como muy respetuoso, ¿viste? Este es el marco, lo vamos a aplicar como es el marco, porque esto funciona. ¿Viste? Como que alguien, es como si te dijera, tenés sed, acá hay un vaso de agua, entonces viene el chino y se toma el agua. Y nosotros, bueno, el vaso sirve, pero también uno podría tomar Coca-Cola y a veces el agua está fría y a veces no. Y el chino viene y toma el vaso de agua. Claro. Esa era como una suerte de metáfora improvisada que tengo ahora de cómo los vi acercarse hacia el marco. Y claro, los chinos con ese nivel... Mira, Felipe Nao, un latino, un colombiano que trabajaba en Los Petróleos, ahora se fue para ENAP, dijo una frase muy interesante cuando presentó su paper. Dice, el mejor programa de PCM es el que se puede implementar. ¿Cuál es el mejor programa de PCM? El que se puede implementar. Y entonces decía, en los próximos años hay que implementar esto. Presentó como una estrategia, ¿no? Los chinos nunca dirían esa frase. Dirían, el programa de PCM que hay que implementar es este. Y lo vamos a implementar. Claro. Digamos, es como otra lógica, ¿viste? Una lógica más colectivista. Y además como el poder de tiro, me imagino, no sé, en una cultura de semejante complejidad o en compañías de oil and gas tan grandes es como... Tengo la espalda para implementar esto y quizá acá en lo que nos pasa a los latinoamericanos es, che, pero de todo esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a implementar cuatro elementos. ¿Qué es lo que dice Felipe? Nos da como, hasta acá. Che, claro, el mejor programa que tenemos es el que podemos implementar. Bueno, de hecho los congresos del CCPS, me acuerdo del 2019, la magnitud del congreso en una empresa iban a replicar un congreso adentro de una empresa. Claro. Grande esto. Perdón, me acuerdo una frase graciosa que me dijeron alguna vez, que es, habíamos empezado a trabajar temas de disciplina operacional partiendo de la definición, que es bastante como taxativa, y la persona como decía, pero no podemos hacer nada. Si debiéramos, ¿no? Bueno, con el marco del CSPS es parecido, pero todo esto es imposible. Pero por eso me gustaba tanto el acercamiento, porque te estoy hablando además como una percepción, ni siquiera sé si lo que estoy diciendo es exactamente así. Pero es algo medio reverencial hacia el marco, digamos. Reverencial, ¿no? Y además el ejemplo del vaso de agua es bueno, lo necesito, me voy a tomar este vaso de agua porque tengo sed. Esa era la sensación que yo tenía el chino mirando el marco de gestión de riesgo del CCPS. Muy bueno, dicen que hicimos un
una investigación, parte de que tienen muchos eventos, por eso lo necesitan, eventos grandes, nada, no solo la complejidad, el tamaño más que la complejidad puede ser la misma, lo que vuelve insoportable es el tamaño todo, y que agrega nueva complejidad, pero el foco es que esto es muy grande. Estamos hablando de otra escala. Entonces, claro, empiezan a tirar como líneas gruesas y dice que el primer problema que encuentran, básicamente, es que los líderes no hacían cumplir los procedimientos. Entonces, el gran problema que tenía la seguridad de procesos en China era el liderazgo, y esto lo hacen a través de una encuesta internacional. Dicen, bueno, lo que necesitamos es que los líderes creen un sistema más robusto. El sistema es ese, la casita. Punto. Digamos, ese es como nuestro gran desafío. Después se empieza a hilar fino. Y me gusta porque, viste que el primer elemento es cultura. Directamente le ponen liderazgo al primer elemento. Tipo, cambian el primer elemento y le dicen liderazgo. Y... se acabó la reverencia. Acá muchas veces, pero era como... Sí, pero era por necesidad, ¿entendés? Nuestro problema es el liderazgo, es el elemento número 1. Era como, está acá. Viste que nosotros a veces a liderazgo le decimos comunicación. Sí. Como liderazgo y comunicación, dos caras de la misma moneda, porque el líder es el que comunica. Allá es como que cultura es liderazgo. Claro. No es liderazgo comunicación, sino cultura liderazgo. O sea, bueno, el primer elemento es liderazgo, parecía la palabra liderazgo arriba del primer elemento, leadership. Y dice, esta frase es buenísima. Dice, el liderazgo, además empieza como aclarando, dice, el liderazgo no es hablar bien o como ser querido. Claro. No, ser querido no, tener buenos vínculos. Dice, el liderazgo es resultado. Claro. Bueno, ahí es... ¿Te acordás ¿te acordás lo que comentaba de cómo, bueno, ¿no? Como el modelo occidental de alguna manera se empieza a imponer en culturas como la China, ¿no? De alguna manera decir liderazgo resultado es una cultura que dice, viste que el chino es como amable. Sí. Y tiene como un gran valor cultural como el ser apreciado. Una opción, de hecho es la única sesión en la que me animé a hacer una pregunta. Ajá. ¿Viste? Me paré y les hice la pregunta. De hecho la pregunta que le hice es como, ¿cómo han evolucionado sus estilos de liderazgo? Muy interesante, dice. Después la respuesta. La presentación estaba basada como en dos: definición de Process Safety, y hablaron de Process Safety Leadership, y qué significa el Process Safety Leadership. No es un elemento entre otros, el liderazgo es el elemento que garantiza el éxito. Vos pensás que son chinos, que se hablan para chinos, pero que te vienen a contar de qué hablan ellos. Claro. Eso es lo interesante. Ese es como el salto conceptual que uno tiene que hacer. Y básicamente los dibujos que había en la pantalla, tipo follow the leader. Viste que acá está como... Es muy discutido si sos jefe o si sos líder. Ahí el liderazgo uno adelante, claro, y los demás... Ahí está, a lo chino. A lo chino. Sí. Occidentalizando. Ya el hecho nomás de que te tengan que decir que hay uno y los demás lo siguen, seguí a tu líder, ya le están bajando un cambio. Las cosas se hacen obvio. Sí, ahí está la casita. Claro. Es como ya hay un punto de entrada más blando, pero su punto de entrada más blando es que hay que seguirlo al líder. Eso es lo más blando que te pueden decir. Bueno, hicieron una medición de liderazgo y les dio muy mal. Dice, en términos de objetivo, tipo de 1 a 10 le daba 80 puntos. Cumplimiento, objetivos, estrategia, no sé qué. Process Safety, 5. O sea, todos los temas le daban altísimo, y cuando medían Process Safety, 5 puntos de 100. En todos temas que le dan entre 70 y 80. Entonces definen 4 habilidades. Te voy a leer como 4 habilidades, 5 componentes y 8 prácticas. Los voy a enumerar, como para tener el sabor general. Mucha hincapié en líderes visibles. Claro, un líder visible, la tradición del liderazgo vertical no necesariamente es un líder visible. Muchas veces, de hecho, que no sea visible es mejor para infundir temor. Claro. Mostrar el compromiso, tipo la idea de que mostrar un compromiso y modelar al colaborador en términos de lo que vos querés. Gestionar la cultura e influir, inspirar y motivar. O sea, pero además como... No, pensá que no se lo decís a un latino, se lo decís a alguien que le decís que va a pensar que tiene que influir, motivar y no sé qué, y va a tratar de salir a hacerlo. Es como esa distinción que me pareció muy buena.
Y las 8 prácticas, bueno, liderazgo visible y comprometido, liderar con el ejemplo, altos estándares, establecer una visión común de la seguridad, fíjate lo blando de todo, comunicación efectiva, entrenar, motivar y reconocer, y promover una plataforma para que los empleados muestren su inteligencia y contribuyan. Así que me gustó mucho de que uno de los grandes desafíos en China usa una palabra similar, que es liderazgo, pero bueno, tamizada por su propia cultura y lo atractivo que siempre digo lo mismo, ¿no? Que me resultan estos congresos. Acá fuimos, fue como una inmersión en la cultura norteamericana, sazonada por otros condimentos, y no nada que ver con ir a toda aquella zona del mundo que es Japón, Singapur, todos esos que comparten congresos donde ves como otro acercamiento a los temas culturalmente diferentes. Acá ves a lo gringo, ¿no? Mucho objetivo, mucha bajada de línea, como poca reflexión en términos psicológicos. Lo que vamos a trabajar en términos psicológicos le vamos a decir ciencias del comportamiento humano. Y me gustó el congreso, la verdad que me gustó, como siempre, lo disfruto mucho. Trabajé como un esclavo en este congreso, como no había hecho en otros. Y así que bueno, me volví contento. Genial. De tener un flavor. No, me gustan los chinos hablando sobre el liderazgo occidental, como identificando el elemento 1 con liderazgo directamente, y es todo lo que hay que trabajar, ¿no? Hablando de liderazgo, tomando los conceptos occidentales, pero no hablaban de nosotros. No. Hablaban de China, básicamente. No, pero además está como este intercambio entre liderazgo y cultura, ¿no? Como que de alguna manera es el hecho de que sea el primer elemento también en el modelo del CCPS, la cultura, o gestionar la cultura adecuadamente, darse cuenta de cómo impacta en todo. Bueno, es como un poco lo que están agarrando los chinos ahí, y es como su vaso de agua, según contabas. Son culturas que me resultan muy interesantes, creo que incluso más para mirar que para trabajar. Mirá lo que te digo, es como son culturas muy, muy atractivas por el contraste que tienen. Siempre voy a hacer un comentario como bien de trazo grueso y con el respeto que se pueda tener sobre el tema. Es como China, cuando mira al mundo, mi perspectiva de haberlo compartido ahí con ellos, es que ellos dicen, bueno, acá arriba está Rusia, allá está Estados Unidos, y medio que el resto... Qué corte grueso el que estoy haciendo, ¿no? Pero permitime el corte grueso. Sí, estás hablando como un chino ahora. Sí, pero un chino, estoy diciendo en el nivel de arbitrariedad lo que estoy diciendo, pero es bien corte grueso. Acá está Rusia, allá Estados Unidos, y el resto, medio que si le vendo a Francia, le vendo a Bolivia, le vendo a algún país africano, le venden a todos, todo. Digamos, es como, ¿viste? No hay mucha distinción, porque además el chino no quiere vivir afuera de China. No. El chino quiere vivir en Shanghái, por eso Shanghái tiene uno de los metros cuadrados más caros del mundo. O sea, ¿viste? El movimiento en China se da dentro de China. China tiene más millonarios que todo el resto del mundo juntos. O sea, estamos hablando de como un mundo adentro del mundo. Y en ese sentido, bueno, su mirada es muy hacia adentro, porque estamos acá, digamos, sobre todo del mundo como más ejecutivo y comercial, ¿no? No estoy hablando de política, estoy hablando de intercambios como más llanos, además. Siempre me parecen tan delicados estos temas, porque uno cae en generalizaciones que después te agarra. Siempre podés ofender a alguien, digamos, ¿no? Estás como en un... Y esto queda grabado, además. Claro, estás como en un límite, bueno, pero cualquier cosa lo cortamos. Bueno, Luchito. Has trabajado mucho. Sí, y hemos hablado mucho del Congreso. Genial. Quedó un poco largo, pero... Gracias.